Buenas noches para todos, bendiciones, mi nombre es Daniel, bienvenidos a todos los que se conectan a través de Facebook Live, acá de Fe en Casa, que son nuestras reuniones de jóvenes, pero en nuestra casa, como lo venimos haciendo desde que empezó la pandemia. Y bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando, los animo a todos los jóvenes de nuestra iglesia que compartan la transmisión en sus muros, con otras personas, con sus amigos de Facebook. Que lo pongan en sus historias para que llegue a más personas y el mensaje que vamos a compartir esta noche pueda ser de bendición para alguien más. Hoy quería traer un mensaje que es como, más bien, es como una parábola, como si fueran las parábolas de Jesús, que Jesús usaba mucho en la Biblia. Él enseñaba el mensaje del reino de Dios usando parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son comparaciones, metáforas que Jesús usaba o que el expositor en tal caso usaba para enseñar una verdad espiritual o una verdad, digamos, que es más difícil, digamos, de entender, pero a través de esa parábola, de esa comparación, se hacía mucho más fácil de entender. Por eso Jesús usaba la parábola del sembrador, por ejemplo, cuando usó la parábola del sembrador para dar ejemplo de cómo él predicaba el mensaje de Dios y ese mensaje era como una semilla que caía en diferentes tipos de tierra y dependiendo del tipo de tierra era el fruto que se producía. Y Jesús usaba parábolas como esa porque en el tiempo que él caminaba en la tierra, las personas se dedicaban entre muchos oficios que tenían, era de ser labrador de la tierra, era de ser gente que cultivaba la tierra. Entonces, para muchas de las personas de ese entonces que lo escuchaban, era muy sencillo entender ese mensaje. Jesús no era alguien que trataba de impresionar con sus palabras a los oyentes, a los que lo estaban siguiendo, sino que siempre trataba de agarrar el mensaje de Dios, la palabra, esa palabra de perdón, de amor que venía a traer Jesús directamente del Padre y transmitírselo a la gente, pero lo más fácil posible. Lo más fácil de forma que ellos pudieran entenderlo desde el más pequeño hasta el más grande. Y bueno, yo hace mucho tiempo que siempre tengo en la mente y me gusta anotarla por ahí y alguna vez lo he compartido en mis redes sociales, que es una frase que es como una parábola, digamos, pero más actual, digamos. Y es esta. La vida es como andar en bote. Si tienes a Jesús en tu vida, tienes el arca de Noé. Pero si no tienes a Jesús en tu vida, tienes el Titanic. Esta es una frase que yo vi hace mucho tiempo en una película, en una película cristiana de muy bajo presupuesto, que no creo que nadie la conozca, pero me quedó grabada esa comparación, ese tipo de parábola. Y quería compartirla con todos ustedes, los que nos están escuchando hoy, esta noche, y la voy a repetir. Dice, la vida es como andar en bote. Si tienes a Jesús en tu vida, tienes el arca de Noé. Pero si no tienes a Jesús en tu vida, tienes el Titanic. No sé si vos que nos estás viendo sos de mirar películas como yo, pero hace un par de años que salió una película sobre Noé. Bueno, surgió mucha controversia por esa película, por la discusión de que si era realmente bíblica o no. Lo cierto es que a través de esa historia, muchas personas, a través de esa película, muchas personas pudieron investigar después en internet o en la Biblia, donde sea, la historia que cuenta la Biblia acerca de Noé. Y de cómo Noé fue llamado por Dios para construir un barco que en aquel tiempo se hacía con madera y con una especie de asfalto que lo cubría para que el barco no se hundiera. Y cuenta la Biblia que él estuvo muchos años haciendo ese barco y Dios lo mandó a hacerlo porque la maldad de la gente en aquel entonces se había elevado tanto, era tanta la violencia, tanto el robo, tanto el asesinato, tanto el crimen que había en la humanidad en ese entonces, que eran los primeros seres humanos. En el libro de Génesis podés encontrar la historia, que Dios decide exterminar a toda la humanidad, menos a unas personas buenas que era justamente Noé y su familia, que dice la Biblia que era un hombre justo, que era temeroso de Dios. Eso significa que
honraba a Dios, que lo respetaba mucho, que realmente tenía una vida preocupada por agradar a Dios. Y dice la Biblia que Dios lo llamó para que hiciera un barco para salvar a su familia y a todos los animales, y que todo lo demás Dios lo iba a destruir. Y bueno, a través de esa película quizás muchos conocieron la existencia de Noé. Es súper conocida, pero capaz que alguno había que no lo conocía. Creo que hoy en día es súper conocida. Y después tenemos la historia del Titanic, que a principios del siglo XX fue el crucero más grande del mundo. Cuando fue creado el Titanic, fue el crucero más grande del mundo, el transatlántico más grande del mundo. Y fue todo un acontecimiento. Pero todos conocemos el trágico desenlace que tuvo ese barco, ¿verdad? Porque después de que salieron las noticias y en los diarios y de que los ingenieros decían, bueno, que ni Dios podía hundir ese barco, resulta que chocan con un iceberg y miles de personas pierden la vida. Y bueno, y esta parábola, este dicho, esta frase que yo encontré en una película, me parece espectacular porque dice que la vida es como eso, es como andar en bote. Si vos tenés a Jesús en tu vida, es como que andes en el arca de Noé. Y si no tenés a Jesús, es como que andes en el Titanic. Y ahí está la diferencia entre los dos barcos. Uno es súper glamoroso, es súper pomposo, es grande, tiene lujos, sale en las carátulas de todos los diarios, es el símbolo del orgullo de la ingeniería, del orgullo del ser humano como ingenieros, como creadores, ¿no? Entonces, eso es el Titanic, eso es lo que representa. Y tiene glamour, tiene una apariencia impresionante. Decir en aquellos tiempos que ibas a viajar en el Titanic era como de estatus, como tener categoría, era cool. Y bueno, por el contrario, subir al arca, en los momentos en que Noé creó el arca, que estaba haciendo el arca, que le llevó muchos años, y dice la Biblia que mientras él hacía el arca, él le anunciaba a la gente qué era lo que Dios iba a hacer y por qué Dios estaba enojado con las personas. Pero aún así la gente no se quiso arrepentir, la gente no quiso dar marcha atrás, la gente no quiso reconocer sus malos caminos. Y todo ese tiempo Noé estuvo predicando sobre eso, pero la gente no le hizo caso. Y realmente los que entraron en el arca fue él con su familia y los animales. Pero entrar en el arca, en ese barco, en ese entonces, no era ni de estatus, ni era cool, ni era algo pomposo. El arca no tenía lujos porque era un barco que estaba preparado para llevar animales. Solamente iban 8 personas y lo demás eran animales, muchos, cientos y cientos de animales. Imagínense lo que eran esos animales en plena tormenta cuando estaba cayendo el diluvio. Bueno, esos animales comían y después hacían lo suyo, ¿verdad? Entonces ese barco meciéndose en plena mar, toda la tierra sumergida bajo el agua, no era nada glamoroso, no era nada pomposo, no era nada cool. El mensaje de Noé no fue un mensaje cool, no fue un mensaje popular, no fue un mensaje que la gente lo puso en las primeras portadas de los diarios en aquel entonces, cuando Noé estaba dando ese mensaje. Así que subirse al arca no era algo glamoroso. Y saben que la vida del cristiano, la vida de nosotros los cristianos, muchas veces es puesta como eso. Parece que no es tan cool ser cristiano, parece que no tiene nada llamativo, a simple vista es algo que simplemente, pero ustedes creen en la Biblia, pero ustedes creen en lo que los demás les dicen, y todo un montón de prejuicios, y muchas veces son cosas que se repiten, que la gente repite como loro, digamos, sin conocer realmente el mensaje de Jesús, sin conocer realmente lo que cree un cristiano verdadero que sigue a Jesús, que toma decisiones en su vida para agradar a Dios, porque ama a Dios, porque sabe que Dios lo amó primero, ¿no? Entonces, a veces, ser cristiano y tener a Jesús en tu vida parece que no es tan glamoroso, como el arca, es como el arca. Pero sabes que tiene un final seguro, sabes que el arca llegó a su destino, Noé desembarcó cuando la tierra se secó,
Dios hizo un pacto con él de que nunca más destruiría la tierra, y Dios los multiplicó y los fructificó a ellos. Y Dios guardó su vida, obviamente. El resto de las personas murieron. El Titanic es lo contrario. El Titanic, a simple vista, o sea, cuando la gente se subió, todos esperaban de él mucho, ¿verdad? Esperaban de él que llegara, no solamente que llegara a su destino, sino que la estadía en el Titanic era sumamente placentera. Era un barco de lujo, mucho glamour. Tenía cristales preciosos por todas partes, un gran salón de baile, camarotes de lujo, personas muy distinguidas viajaban en ese barco. Entonces era bastante, digamos, llamativo. Era bastante, digamos, si la gente que tenía vanidad y viajaba en ese barco, le subía hasta por el techo, la vanidad. Entonces era algo que muy a simple vista glamoroso, pero sabemos que el destino de ese barco no llegó. Entonces quería compartir, bueno, esta pequeña, digamos, parábola, si se puede decir, comparación o frase, con todos aquellos que están mirando y que dicen, ¿sabes, Daniel? A mí me gustaría acercarme a Dios, a mí me gustaría tener a Jesús en mi vida, pero yo me siento que no soy digno, yo me siento que tal vez otras personas sí pueden ir a la iglesia y pueden creer en Jesús y pueden ponerse a hablar de Jesús y ponerse a hablar de que existe Dios y del amor de Dios, pero yo no soy así. Yo he hecho cosas muy mal. Te hablo a vos que capaz decís, yo he cometido muchos errores en mi vida. Yo realmente no merezco que Dios me perdone. No creo, a lo mejor vos decís, no creo que Dios me pueda perdonar. Quiero decirte algo. Yo y muchos jóvenes que conozco y que trabajamos, por ejemplo, en esta iglesia y que amamos a Dios, somos personas que una vez estuvimos en tu lugar. Somos personas que tampoco merecemos el perdón de Dios. Somos personas, si alguna vez escuchás a algún cristiano hablar del amor de Dios y decís, yo no puedo ser como él, quiero decirte que nosotros somos personas que fuimos perdonadas por Dios. Porque a la vista de Dios, y siendo que Dios es un Dios santo, sin pecado, sin mancha, puro totalmente, todos nosotros somos pecadores. Y Jesús fue el único que caminó en la tierra que fue un hombre sin pecado. Él vino a traer ese mensaje de perdón, de que creyendo en Él, en Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, vos y yo podemos ser perdonados. Yo fui perdonado, mis amigos fueron perdonados y muchas personas han sido perdonadas y las vidas nuestras y de ellos han sido transformadas por Dios. ¿Es difícil recibir el amor de Jesús? La verdad que a veces sí. Tenemos en nuestra vida muchas cosas que traemos, muchas cosas que hicimos mal, muchas cosas que traemos de nuestra infancia, que traemos de cosas que nos tocaron vivir, enfermedades, quizás accidentes, quizás cosas que nos hicieron en su momento capaz enojar con Dios, nos enojamos con Dios o simplemente tomamos decisiones en nuestra vida que nos alejaron de lo que sería un camino que todos pensarían recto o todos pensarían un camino correcto. Y ahora te encontrás en una situación que decís, no hay vuelta atrás, te encontrás en una situación que decís, Dios no me puede perdonar, no soy digno, no soy merecedor. La verdad es que ninguno somos merecedor. Jesús dijo, yo no vine a salvar a los que se creen justos o buenos. Yo vine a buscar a todos los que se habían perdido. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si vos crees que estás demasiado enfermo, si estás demasiado roto, si estás demasiado dolido como para venir a Jesús, entonces déjame decirte que estás en la mejor situación para venir a Jesús. Déjame decirte que Jesús vino por vos, por personas como vos y como yo rotas, con problemas, con dificultades, con temores, con vergüenza, con pecados. Por eso vino para perdonarnos primero que nada, para darnos la vida eterna por medio de la cruz y para darnos una vida nueva. ¿Sabes qué? Ese mito de que hay de que ser cristiano es aburrido, de que ser cristiano no es popular, no es cool, es algo que se ha aceptado durante mucho tiempo. Puede ser que es como la fama del arca y la fama del Titanic, pero sabes que no es verdad. Sabes que Jesús, aparte de darnos vida eterna, nos da una vida nueva. Jesús restaura familias, Jesús restaura vidas,
Jesús restaura personas que están en adicciones. Jesús cambia la vida de las personas y cambia el corazón de las personas. Esas personas que a veces cometen crímenes y van a las cárceles y dice, esa gente no tiene arreglo, dicen muchos. Sí tienen arreglos y la respuesta es Jesús. Quiero invitarte, quiero animarte a que si querés dar ese paso de invitar a Jesús a que navegue en tu vida. Tu vida es como un bote y necesitas a Jesús. El único paso que necesitas no es arreglar todo, no es ser un santo como esa persona que vos quizás conocés. Él sí puede ir a la iglesia, él sí puede ser cristiano. No es que te empieces a parecer a él para que Jesús te acepte. Solamente tenés que tomar la decisión de creer en él, de invitarlo a tu vida como que él sea tu Señor y tu Salvador. Y solamente necesitas una oración. Yo voy a hacer una oración ahora muy cortita, muy simple. Si vos me querés acompañar desde tu casa, lo podés hacer. Si lo querés hacer después, solo, cuando estés tranquilo, lo podés hacer. Esta grabación, esta transmisión va a quedar guardada, así que la puedes ver cuando vos quieras. Así que si querés invitar a Jesús a tu vida, te invito a hacer esta oración. Querido Dios, te doy las gracias por este día. Te doy las gracias porque puedo hablarte y sé que me escuchás. Te quiero pedir, Señor Jesús, que entres en mi vida. Quiero aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que me he alejado de ti, que me he alejado de vos. Y reconozco que te necesito en mi vida. Quiero aprender a caminar en tus caminos. Quiero vivir esa vida plena que vos ofrecés, que vos le dijiste a las personas que solo vos podías dar. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y así poder ir al cielo. Te quiero pedir que perdones mis pecados y que a partir de hoy me transformes en una persona nueva. Ayúdame a caminar en tus caminos, ayúdame a encontrar personas que me ayuden a conocerte más. En el nombre de Jesús, Padre, te doy muchas gracias. Amén y amén. Si hiciste esta oración, este es el primer paso. Es el primer paso de una relación que Jesús quiere tener con vos. La cosa no queda acá. Sabes que Jesús te ama tanto, Jesús nos ama tanto, a mí me amó tanto, que no quiso dejarme igual, hizo muchos cambios en mi vida. Hoy puedo tener una familia, puedo tener una esposa, puedo tener una hija, puedo disfrutar de la amistad de muchas personas, puedo disfrutar de ser libre de muchas cosas que me hacían mal en mi anterior vida pasada. Y ahora Jesús hizo un montón de cosas, y en un montón de gente que seguramente vos conocés, Dios ha hecho muchas cosas. Pero tenés que caminar al lado de Jesús. Hay que ser discípulos de Él, no solamente un simpatizante, no solamente alguien que hizo una oración alguna vez. Esto no es mágico, no es como pegar una estampita en la heladera. Esto es una relación que Dios quiere tener con nosotros. La Biblia es una historia no de el hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso demuestra su amor por nosotros. Y esa relación que quiere tener con nosotros es íntima y es de todos los días. Así que te animo a que ya mismo, si hiciste esa oración, agarres el celular, le escribas a alguno de tus amigos que sabes que son cristianos o que van a una iglesia y que le diga, mirá, yo hice esta oración, me gustaría conocer más, me gustaría ir a la iglesia, me gustaría saber, si más de ese Dios que me quiere perdonar. Así que espero que sea de bendición, espero que puedas compartir, si ya sos cristiano, esta transmisión con todos tus amigos y para toda la iglesia y los hermanos y los amigos que nos están mirando. Mañana tenemos la transmisión a las 10 de la mañana para que sigamos compartiendo en familia, en la familia de la fe, con la iglesia, con los amigos, lo que es el mensaje de Dios y para las familias. Que tengas una buena cuarentena, que Dios te bendiga y nos vemos.